Ya, ya. Si quiere, hago yo la introducción esta vez para que Ya. conozco más de cerca a Alex. Ujú. O sea, tengo una Bueno, introducción lista. primeramente, Ah, claro, Álvaro, tú vas a decir si es verdad o no. claro, eso, yo estoy de testigo, voy a escuchar. Buen punto. Ya. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva reunión del IA Lab. Tenemos ahora un invitado especial, Alex Fussell. Alex es doctor en robótica por la Carnegie Mellon University, igual que Álvaro, nuestro profesor, y también es maestro en ingeniería eléctrica por la Pontificia Universidad Católica de Chile, así que también es muy cercano a nosotros. Hasta enero de este año estuvo dedicado como arquitecto de la próxima generación de tecnologías de automatización y autonomía para la John Deere, que fue una empresa en la que él estuvo trabajando por 18 años después de salir de su doctorado. También ha estado trabajando en Brasil desde el 2013 y antes de eso estuvo como gerente de proyecto en la fábrica de Gummersbach, Alemania, donde lideró el lanzamiento al mercado del cortador autónomo de césped Tango. Así que también está relacionado con tecnologías de autonomía, que nos interesan mucho. Y desde enero también él está enfocado en la innovación y el lanzamiento de nuevas empresas para aliviar la presión en muchas empresas que están siendo afectadas ahora por la pandemia y el estallido social. Y complementando todo eso, también Alex es granjero y cría bovinos de corte en la Patagonia chilena, lo que le hace también un cliente de la John Deere. Por favor, Alex, muchas gracias por venir a conversar con nosotros y contarnos tu experiencia. Sí, quizás Muchas complementar gracias. nomás, también Sí, agradecer la Álvaro. presencia de Alex y testifico que todo lo que dijo es correcto y se queda chico ahí de Alex. Yo lo conozco mucho éramos compañeros en universidad y luego en la Católica y luego fuimos compañeros en Pittsburgh. Así que bueno, estoy muy contento de que esté con nosotros. Alex ha estado, bueno, él se quedó trabajando siempre en el extranjero, donde hizo una carrera importante y ahora está volviendo a Chile y está con ganas también de hacer cosas con Chile. ¿Ya? Y en ese sentido, tener un link con él va a ser una muy buena conexión para todo. Él está trabajando ahora en tratar de hacer como estos nuevos emprendimientos en el área de IA. Y si hay alguien que yo confío en sus capacidades, Alex, así que bienvenido y gracias por estar hoy día con nosotros. Álvaro, muchas gracias a ti. Y para mí es que realmente sentirme un poco en casa, a pesar de que ya van varios años que no voy al campo San Joaquín. Así que no estoy muy seguro de cómo están los edificios y cómo está todo eso, pero sí las fotos que he visto está cada día más lindo. Así que te la voy a cobrar, Álvaro, cuando esta cosa se resuelva un poco, para que me des un tour ahí del campo y a lo mejor nos conocemos en persona. Hoy día quería contarles, y me interesa que esta sea una charla súper, lo más informal posible. Y también quería decirles que si de repente se les ocurre alguna pregunta, yo creo que lo más fácil es escribirla en el chat. Y yo voy a estar mirando aquí en la otra pantalla que está saliendo. Algunas las responderé al tiro, otras quizás más adelante. Si hay una idea que a mí me gustaría que ustedes todos salieran de esta conversación, es que el tema de la inteligencia artificial, de la automatización, de la robótica, que por muchos años de alguna manera como que ha escapado la aplicación comercial que no sea en sistemas muy inteligentes, por ejemplo, en la parte de inversiones en la bolsa, por ejemplo, o algunas aplicaciones que son realmente basadas en requerimientos ya sea militares o espaciales. Hoy día ya nos estamos encontrando con que tecnologías de inteligencia artificial están siendo aplicadas a un área tan conservadora y quizás considerada tan retrógrada como lo que es la agricultura. Y resulta que lo que nosotros estamos viendo hoy día es que una de los grandes nuevos campos de batalla o de competencia, ¿no es cierto?, en cuanto a tecnología, justamente está ocurriendo en el agro. Y parte de la razón de eso es que debido digamos, al crecimiento que vamos a ver en los próximos, bueno, 2010, ya estamos en el 2020, pero para el 2050 ya se esperan cerca de 9 a 10 billones de personas, dependiendo de cómo las cuenten, y eso significa que tiene que haber por lo menos 70% más de comida. Y comida no solamente para lo que nosotros comemos en cuanto a lo que son vegetales, sino que además el consumo de carne significa gran cantidad de alimentos para bovinos, para porcinos, para aves, que también son parte de la proteína, que cada día es más consumida. ¿Y de dónde va a salir toda esa comida? Bueno, 20% va a seguir porque va a haber todavía una expansión de área.
en Brasil, donde yo conozco más, y todavía hay probablemente 100 millones de hectáreas que están muy lejos del Amazonas y que están subexplotadas. Son estas praderas así que están con pocos animales y que están medias abandonadas. Pero la verdad que también está África. África en algún momento, en la medida que pueda superar sus problemas sociopolíticos, vamos a ver ahí también un crecimiento de área. Pero también eso se, digamos, de alguna manera se compensa o no compensa, pero en el fondo nosotros vemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que los últimos años hubo una reducción del área arable equivalente al estado de Iowa, que es uno de los estados más productivos. Y también en Europa nosotros estamos viendo cada día más restricción. Así que la verdad que el aumento de esa cantidad de alimento para el mundo va a tener que venir aquí de la productividad. Y la productividad viene justamente de la tecnología. Y de eso les quiero hablar hoy día. Y de nuevo, si es que acaso tienen alguna pregunta, no duden de ponerla ahí en el chat. Esta es como Agricultura 101, ¿eh? Aquí estamos hablando de prácticamente todos los procesos productivos agrícolas tienen 4 fases, 4 pasos. Está al lado superior izquierdo, que es en el fondo la preparación del suelo, ya sea con aplicación de algún tipo de fertilizante y principalmente preparando la cama para poder después traer la semilla que se planta, y ustedes eso lo ven a mano derecha arriba. Como ustedes pueden ver ahí, cada uno de los discos está plantando la semilla, pero debajo de un montón de residuos que había quedado de la cultura, del cultivo anterior. Y durante todo el proceso de crecimiento de esta planta, ustedes van a ver que va a haber una serie de aplicaciones tanto de químicos para prevenir plagas, así como de fertilizantes para ir alimentando esta plantita. De manera que se consigue el resultado que le da la rentabilidad al productor, que es la cosecha, abajo a la izquierda. Y realmente, como la mayoría de los productos agrícolas son commodities, es decir, que hay muy poca incidencia en el precio, los precios están determinados por los mercados mundiales, así que para que un agricultor gane dinero y tenga un negocio sustentable no solamente económicamente, o sea, no solamente ambientalmente, sino que económicamente, tiene en realidad 2 principales palancas que él puede, o parillas que él puede mover. O baja los costos, o aumenta la productividad, el rinde del campo. Si aumenta el rinde, vende más, tiene más ingresos. Si es que acaso logra reducir los costos, entonces también gasta menos, y ahí ese margen, año a año, es algo que le permite sustentar el negocio de producción. Ahora, el negocio forestal, por ejemplo, bueno, ahí esto no pasa una vez al año, sino que son ciclos de, por ejemplo, 15 años. Si es la caña de azúcar, ahí ustedes la plantan y se corta 5, 6, 7 veces, dependiendo de varios factores, pero al final son estos 4. Entonces, cuando nosotros estamos pensando de cómo entregarle al productor la capacidad de aumentar su rendimiento o de producción agrícola o disminuir los costos, ahí es cuando uno empieza a pensar un poco en la agricultura de precisión. Y de eso vamos a hablar un poco más. La agricultura ha pasado varias veces con varios pasos. La mecanización, que fue justamente cuando empezaron a meterle fierro y abrir surcos, melgas a plantar, después vino el motor a explosión, y por ahí, hace unos 30 años atrás, cuando ya empezó a verse el tema del GPS, por primera vez se empezó a tener la posibilidad de grabar y georreferenciar la información, ya sea información operacional de las máquinas o información agronómica. Pero esa información, cuando estaba metido dentro del tractor o de la cosechadora o de la fumigadora, la verdad que no era muy útil, hasta que esa información se empieza a agregar. Y aquí empezamos a hablar de conectividad y empezamos a hablar justamente de todo lo que es un poco la Internet de las cosas, con una multiplicidad de sensores, y también hasta algunos por ahí hablan de IoA, la Internet de la agricultura, porque justamente también hay una riqueza tremenda de sensores, ya sean remotos, satélites, aerofotogramétricos, test del suelo, de componentes de nutrientes en el suelo, y una serie de fuentes más, y por supuesto, una de las fuentes de mayor variabilidad de la producción agrícola, que es el clima. Así que bueno, ahí nosotros estamos empezando a conectar las máquinas, empezarlos a conectar con nubes, y empezamos a tener lo que yo diría es el elemento fundamental para poder empezar a pensar en técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la agricultura.
Después viene la automatización, pero una cosa que me gusta enfatizar es que antes de automatizar, realmente uno primero tiene que medir. Entonces, por eso que toda esta parte de medir, de transmitir datos, de agregarlos y empezar a entender cuál es la correlación, cuáles son los efectos de causa, efecto, cuáles son los efectos que son solamente correlacionados y entender cuáles son los modelos digitales. El término que está muy de moda ahora es el digital twin. Bueno, por muchísimos años los agrónomos han estado trabajando en modelos de crecimiento de las plantas en función de nutrientes, en función de agua, en función del clima. Pero esto ahora ya se puede llevar a plataformas de datos y lo más importante es que estas plataformas de datos ahora pueden empezar a ser compartidas con otros grupos, otras empresas, universidades que pueden tener la capacidad de usar herramientas analíticas más avanzadas. ¿Para qué? De nuevo, para volver al agricultor y ayudarle a tomar decisiones para aumentar la productividad, el rinde, o reducir los costos. Y estamos pasando en esta década, yo creo que desde el 2010 al 2020 y continúa, estamos viendo una transformación. John Deere es realmente el mayor productor de maquinaria y equipamiento para agrícola del mundo, pero lo que voy a decir acerca de ellos también es bastante cierto para otros competidores como Case New Holland, Massey Ferguson, AGCO, Valtra, Komatsu, perdón, no Komatsu, estoy hablando de la marca japonesa naranja, ya me voy a recordar. En fin, pero el punto es que la transición está pasando de tractores cada día más grandes, más potentes, que en el fondo están tratando de multiplicar el tiempo del operador para poder cubrir cada vez más cantidad de hectáreas. Solamente para darles una referencia del tema de escala, aquí allá en Brasil, por ejemplo, hay varios clientes que tienen cerca de 300.000, 400.000 hectáreas. Entonces resulta que en el Mato Grosso, en el Cerrado brasileño, y resulta que como allá hay prácticas de cultivo donde se planta primero soya, e inmediatamente después se planta maíz, y después se puede plantar de nuevo soya, justamente por el clima tropical, entonces resulta que las ventanas que tienen desde que se cosecha hasta que se planta son tremendamente angostas justamente para aprovechar esa luz de sol que causa la fotosíntesis. Y para cuando uno tiene una superficie total de plantío, supongamos de 300.000 hectáreas, y tú tienes no más de 20, 30 días a lo más para plantar, entonces te encuentras con que tienes tractores y máquinas para poder plantar del orden de 10.000 hectáreas por día, 20.000 hectáreas por día. Entonces, por eso que hasta ahora nosotros hemos visto esa tendencia a máquinas cada vez más grandes, con implementos más anchos, etc. Pero eso está cambiando porque resulta que el tema ya no es solamente cubrir en alta velocidad, sino que además es aumentar muchísimo el cómo se hace la tarea. Y por eso, en vez de tener esos grandes implementos, estamos teniendo cada día más implementos que tienen la capacidad de poner la semilla en el lugar que corresponde, con mucha precisión. De cualquier manera, quizás para quienes de ustedes que no están tan cerca del agro, aquí me gustaría mostrarles un tractor de la serie 8000, que es un tractor bastante moderno, uno de los más vendidos por la John Deere, de los más sofisticados. Hay otros que son aún más, pero ahí ustedes se dan cuenta de la cantidad de sensores y el tractor solamente para operar tiene por lo menos 15 o más controladores digitales. Así que en el fondo la cantidad de tecnología que ya está incorporada en estos vehículos, también además tienes el GPS, tienes datos que están siendo leyendo en tiempo real, un montón de pantallas, todo conectado, y encima hay una gran cantidad de sensores que están en el implemento. Que me gustaría aprovechar de pasar un mensaje que muchas veces yo he escuchado de personas que tienen una gran experiencia en lo que es automatización y autonomía en cuanto a vehículos de transporte, autos, camiones, etcétera, que en el fondo consideran que automatizar dentro del agro es tomar, digamos, las tecnologías para navegación de vehículos e integrarlos a tractores y cosas así. El problema es que el tractor, la verdad es que en sí solo sirve para nada. Nadie compra un tractor para ir a tractorear. Uno compra un tractor para plantar, para arar, para aplicar, para excavar, en fin. Entonces, realmente la ciencia, toda la importancia de lo que un tractor tiene que hacer está multiplicado por lo que el implemento hace. Así que
si es que uno tiene alguna arquitectura de robótica, de autonomía, que no considere la automatización del implemento y del trabajo que está haciendo, eso sirve poco en este contexto. Y eso, aprovecho de pasarles el dato, significa que hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. Por un lado, en la parte de automatización y autonomía de vehículos de pasajeros, hay un montón de cosas muy difíciles, la velocidad, cómo uno llega a un estado seguro, cómo uno aguanta, cómo en la máquina puede enfrentar la degradación de sensores y otros sistemas, y aún así, con redundancia, poder llegar a un estado seguro, por ejemplo, en la orilla del camino. En el caso de la agricultura, la cosa es un poco más simple en ese sentido, porque estamos hablando de velocidades menores, pero al mismo tiempo la cantidad, diversidad y complejidad de la tarea agronómica que se está haciendo es tanto más alta que al final las arquitecturas de desarrollo, de automatización y autonomía para agricultura tienen quizás algunos elementos más simples por un lado, pero mucha complejidad por el otro lado. Y es por eso que hoy día no tenemos tractores autónomos comercialmente vendidos en el mundo. Otro aspecto que está cambiando muchísimo en la agricultura es que hasta ahora las decisiones se hacían por un potrero. Entonces, ustedes a la izquierda ven ahí algunos gringos americanos con un sentido común muy basado en su experiencia, muy basado en lo que han ido observando año a año. Probablemente ahí está el dueño del campo, seguramente a lo mejor su hijo o el hermano, están junto con un consultor agronómico y probablemente con los vendedores de semillas y también de químicos. Y ahí hay una buena discusión de cuál es el tipo de precio que va a ser, que va a aparecer ese año, y ahí se toman decisiones de qué se planta, cuánto se planta, qué tipo de variedad, etc. Hoy día, cada día más, las decisiones que van a venir son ya no tanto por la experiencia de unas pocas personas, sino que por complejos algoritmos que están con la capacidad de evaluar lo que ha pasado durante muchos años y empezar a dar una recomendación de lo que hay que hacer planta por planta. Así que estamos pasando no solamente de decisiones humanas para grandes extensiones de terreno, estamos empezando a hablar de decisiones de máquinas y recomendaciones para planta por planta, porque de esa manera se reduce la variabilidad y se maximiza la productividad, que habíamos hablado que era esencial para la rentabilidad del campo. Bueno, con esto, ¿hacia dónde parece ir la agricultura? Ya hablamos un poco de algunas cosas que están ocurriendo, y resulta que mucho de lo que está ocurriendo en este momento en la agricultura también está determinado por otras tendencias tecnológicas que estamos viendo en otras partes. Sin duda, la cantidad de automatización y de tecnología que está siendo integrada en vehículos de pasajeros es un tremendo factor de referencia, porque especialmente en Estados Unidos y en otros mercados desarrollados, quizás no tanto en otros más pobres, la expectativa del agricultor es que él va a tener más o menos el mismo nivel de tecnología en la camioneta o en el auto que él va a manejar, así como el tractor que él va a estar operando. Porque en esos mercados se usa mucho que el dueño del campo también sea la persona que muchas veces opera el tractor. Eso es bastante común en Europa, y ustedes tienen toda la tecnología de los vehículos alemanes, y por supuesto John Deere tiene una presión tremenda para también satisfacer esa demanda tecnológica en los tractores. Algo similar ocurre en Estados Unidos, quizás no tan avanzado. El avance de la computación, la integración, los chips, NVIDIA, la capacidad de tener chips que están haciendo una cantidad de procesos paralelos para poder correr los algoritmos que están basados en redes neuronales mucho más complejas con este aprendizaje profundo. El tema de la movilidad, que estamos hablando de interfaces que ahora están en el bolsillo, están en los tractores con una cantidad de pantallas cada día mayor. Y además de eso, justamente un tema que hace poco estuve asistiendo a un webinar que Álvaro grabó respecto a inteligencia artificial, y me parece que Álvaro le chuntaste muy bien en varios puntos, en el sentido que algunas cosas que están ocurriendo con la inteligencia artificial en cuanto a la capacidad de memorizar y de derivar conclusiones basadas en grandes números de muestras, la mayoría de esas con aprendizaje supervisado. Eso está empezando a verse aplicado en la práctica en el campo.
especialmente cuando uno tiene que tomar la decisión de, por ejemplo, distinguir si es que acaso una planta es una maleza o una planta, para poder hacer una aplicación de químico mucho más precisa que la aplicación de químicos, digamos, que se hace hoy día, que el ejemplo que se me ocurre es que si alguien se enferma de amigdalitis en alguna ciudad, se encuentran 2, 3 casos y punto, le ponen antibióticos a toda la ciudad. Eso es un poco lo que se está haciendo en algunas partes de la agricultura. Está cambiando para bien, pero de todas maneras hay una oportunidad latente de reducir significativamente los químicos que se están colocando. Y ahí la inteligencia artificial ya está empezando a ayudarnos. Así que déjenme cambiarme un poquitito de tema, porque quiero contarles un poco de los desafíos que tiene llevar estas tecnologías al mercado. Estamos hablando de inteligencia artificial, de visión de computador, de redes neuronales. Esta maquinita que ustedes tienen al frente es un cortador de pasto, una cortadora de pasto. Y lo único que hace es moverse en forma bastante aleatoria, así como estas aspiradoras que vende iRobot y otras marcas, en un jardín y con ciertos parámetros que permiten establecer, digamos, los ángulos de rebote y un par de cosas más. Esta máquina es capaz de, con un alto porcentaje de certeza, va a cortar todo el pasto y lo hace en forma incremental. Entonces, realmente el valor que uno le vende al cliente ahí es que él va a llegar de un viaje, va a llegar del trabajo, y el pasto siempre va a estar verdecito como si hubiera estado recién cortado, sin él tener que gastar todo ese tiempo. Así que en fondo, esta es una solución que le vende tiempo al cliente para que lo use para jugar golf, jugar fútbol con los hijos, tomarse un vino con la señora, o tal vez dos copas de vino. En fin, cuando nosotros lanzamos esto en Europa, 10 años atrás, lo hicimos sin simuladores, vehículos que no estaban conectados, y donde todas las pruebas, digamos, el test del desempeño del robot y de su seguridad, se hacía de forma manual, física. Hoy día, yo creo que a ninguno de ustedes, a los que trabajan un poco más cerca de la robótica, se les ocurriría desarrollar un robot sin tenerlo completamente conectado, con captura de todos los datos operacionales y de la tarea que corresponden, y todo eso en una nube donde además van a tener una serie de algoritmos evaluando el desempeño del robot, y además de eso van a estar rápidamente con más simulaciones digitales o gemelos digitales, tratando de entender qué variaciones en los parámetros de diseño podrían hacerse para mejorar y optimizar este robot. Así que una de las lecciones importantes aquí es que pasó una década y yo miro hacia atrás y esto fue hecho a puro ñeque, como se dice en Chile. Así que hoy día, bueno, yo no más porque ya estoy fuera de la compañía, pero John Deere está trabajando para conectar este asunto y empezar a minar todos los datos que van a estar generando esta población de miles y miles de máquinas que están vendidas y trabajando en Europa. Pero eso es lo interesante, y con eso quería referirme a algo que les dije antes acerca de la importancia de conectar las máquinas, de entender los procesos, de medir los procesos, para poder entenderlos. Y una vez que uno tiene un proceso observable y ya tiene la confianza de que conoce las variables más importantes de desempeño, entonces uno puede empezar a tratar de optimizarlo. Pero muchas veces nosotros nos enamoramos un poco de lo lindo de la tecnología, muchas veces tratamos de mejorar un proceso antes de medirlo. Así que quien esté trabajando en captura de datos, en plataformas digitales y en simulaciones, esos son elementos fundamentales para llegar adelante y poder lanzar un robot. Oye, está pobre la cantidad de preguntas, no ha salido ni una. Así que o no me están escuchando o no estoy logrando conectarme con la audiencia. Álvaro, Alan, ayúdame un poco. Yo estoy escuchando. En general, la dinámica que tenemos en la charla es siempre la pregunta al final, entonces yo creo que hay poca costumbre. Ya. Okay. Así que no te preocupes, van a venir al final. Es como la dinámica bueno, de las reuniones. Chao. Ya está. Ok. ¿Cuántos proveedores o cuántos prestadores de servicio uno podría llevar a un campo? Y ahí yo les voy a dar un ejemplo personal que en el fondo
del campo que Álvaro y Alan se refirieron, es un fondo en el Valle de Ñireguao, se le llama Valle de la Luna, en la Patagonia y un poco más al noreste de Coyhaique. Así que ahí tenemos algunos cientos de vacunos Angus, vacas que están pariendo unos terneros muy bonitos. Y cuando nosotros tenemos la necesidad de entender algo y cómo hacerlo un poco mejor, entonces llamamos a un veterinario, viene alguien que nos ayuda con las praderas, viene alguien que trabaja en regadío. Y una conversa parecida a la que vimos en una foto anterior donde estaban todos estos caballeros sentados, ¿cierto? Resulta que uno no va a trabajar con 2 expertos en regadío, no va a trabajar con 3 expertos en genética, ni con 5 veterinarios, porque la verdad que uno también tiene que trabajar, tiene que hacer las múltiples pegas que hay en la hacienda. Lo interesante es que cuando uno tiene la capacidad de tener una representación digital, uno de los efectos más importantes que ocurre es que ahora uno puede invitar a cualquier cantidad de expertos a mirar esos datos, poder usar algoritmos de análisis y poder volver con propuestas de decisiones y de informaciones. Y eso ha hecho que por el hecho de empezar a tener estas nubes de datos, estas plataformas digitales tan ricas, que describen muy bien el proceso agrícola, es que eso ha empezado a motivar la creación de una gran cantidad de empresas, startups, algunas otras más modernas, algunas otras más grandes, otras como IBM, que nunca se había fijado en el agro, pero ahora está con un montón de foco en eso. A lo que voy yo es que una vez que uno tiene una plataforma digital con una representación digital, entonces ya uno puede empezar a trabajar mucho e invitar a mucha más gente a ver cómo podemos optimizar esa operación, cómo podemos aumentar la productividad, reducir los costos y aumentar la rentabilidad. Y es por eso que cada día más hay grandes fondos de inversión de riesgo que están metiéndose en la agricultura. Así que son muy buenas noticias para todos ustedes que están con, a lo mejor, con el interés de partir con una nueva empresa. Yo los invito a, yo creo que hay mucha oportunidad de contribuir en el agro y también de ganar dinero. Por ejemplo, aquí dice Blue River. Ya les voy a mostrar un video de ellos, solamente hablando de ganar dinero. Este es un grupo que tenía cerca de 50 personas y fueron comprados por más de $300 millones por la John Deere. Hagan la división y aún si le repartieran la cantidad igual para todos ellos, ustedes se van a dar cuenta que para quien trabajaba y que trabaja en Blue River, fue un muy buen negocio. Para John Deere también. Entonces, resulta que cuando estamos hablando de la agricultura, sin duda el futuro va a ser automatizado. Esa es una de las cosas que nosotros vamos a tener. Y para mostrarles a qué me refiero con eso, déjenme mostrarles un video. Aquí no hay mucha inteligencia en lo que van a ver. Estamos hablando de procesamiento de imágenes en tiempo real y la transformación de ese proceso en identificar por contraste las líneas de cultivo. Ustedes van a ver algo que a los europeos les gusta mucho. Los europeos tienen bastante prefieren no aplicar químicos para matar las malezas. Los americanos un poco diferente, pero los europeos realmente sí ellos pueden hacer lo que se llama el desmalezamiento mecánico, que es lo que ustedes están viendo ahí. Ellos lo van a preferir justamente por el ahorro de químicos en el medio ambiente. Este es un proceso que es bastante lento comparado con usar químicos. Entonces uno de los desafíos para poder darle la productividad al proceso de promoción de maleza es justamente aumentar la velocidad de trabajo. Pero llega un momento en que esto es tan rápido y ya el operador no consigue controlar con precisión el tractor. Y si ustedes piensan qué podría pasar si esos ganchitos que están sacando las malezas se van hacia el lado, ustedes se darían cuenta que el tipo empezaría a arrancar las plantas mismas, destrozando la plantación. Así que aquí ustedes ven la integración de cámaras que están haciendo el proceso en línea y están controlando el tractor, complementando la señal de GPS. Pero lo más interesante es que incluso el implemento también tiene cámaras. Entonces el tractor se mantiene con las ruedas fuera para no pisotear las plantas,
del cultivo, y por otro lado, el implemento, que tiene que ser mucho más preciso para que esos ganchos no vayan a arrancar el cultivo, está siendo controlado además. Bueno, ese es un ejemplo de automatización. Y me parece que tiene un beneficio tremendo porque justamente ahorra la aplicación de químicos. Pero el futuro de la agricultura también va a ser inteligente. Y aquí se acerca mucho a lo que ustedes están haciendo. Este es un video de la Blue River, esta empresa startup que fue comprada por la John Deere. Como ustedes pueden ver, tenemos una especie de implemento que está montado detrás del tractor. Esa es un canvas que está de alguna manera controlando la luz. Y ustedes pueden ver que el proceso es sencillamente, nosotros tenemos ahí cámaras que están tomando fotos de las plantas y también de las malezas. Y en la medida que una maleza sea distinguida, ya sea por su posición o también por sus características de las hojas, entonces cada una de estas cámaras está entrando le está enviando este video a un procesador que con un chip está haciendo correr una red neuronal de varias capas profundas y está utilizando una gran cantidad que fue entrenada con una gran cantidad de ejemplos de plantas y también de... Ups. Gracias. Este video no tiene audio, así que espero que me estén escuchando. Sí, te escuchamos, Alex. Ya, disculpen por lo anterior. Ya, si hubiera alguna cosa que no se escuchó bien, pregúntenmela. En fin, a lo que quería llegar es que en el fondo aquí tenemos una aplicación donde redes neuronales entrenadas para distinguir entre plantas de algodón y malezas está siendo aplicada en el campo. Y este es el principio. Y esto es algo que yo creo que en el futuro no va a ser opcional, porque justamente aquí nosotros estamos hablando de un potencial de reducción de aplicación, de costo de aplicación de químicos de cerca del 90%. Ahora, por supuesto que esto tiene una serie de implicancias y por supuesto que las fábricas, las empresas que venden químicos están mirando esto con cierta preocupación porque podría haber una caída significativa de la demanda por los químicos, pero yo creo que en el futuro este es el tipo de cosas que le hace bien al agricultor económicamente, le hace bien al medio ambiente y hace que la agricultura continúe siendo cada vez más sustentable. Y la tecnología clave que está dentro de todo esto justamente es la capacidad de algoritmos de determinar en distinguir entre una y otra planta. Así que quizás una de las maneras de interpretarlo es que típico uno piensa que una máquina hace algo y genera un montón de datos, pero resulta que uno empieza a cerrar el ciclo y todos estos datos son el combustible de mejor aplicación, son el combustible de muchas mejores decisiones. Y cuando existen gran cantidad de datos, entonces eso empieza a atraer a muchas empresas para ver si ellos pueden hacer algo con esos datos. Así que la John Deere ha establecido una plataforma digital que se llama Operation Center. Esta plataforma tiene, por lo menos en Estados Unidos, de cerca de 300 millones de acres, 150 millones de hectáreas. De todo eso hay por lo menos 60 millones de hectáreas ya conectadas a esta nube digital. Entonces eso hace que realmente sea una cosa muy interesante, de la misma manera que la cantidad de, por ejemplo, de iPhones vendidos hace que para cualquier desarrollador de software sea muy interesante vender aplicaciones para esa gran familia de clientes. Bueno, aquí también hay una nueva batalla, una nueva competencia. Antiguamente era participación de mercado de la cantidad de ventas de tractores. Hoy día está siendo mucho más. ¿Quién es la empresa que tiene la plataforma digital con la mayor cantidad de hectáreas para atraer a todos los tecnólogos, voy a usar esa palabra, o quizás todos los expertos en inteligencia artificial como todos ustedes, para empezar a mirar todos estos datos, a minarlos y a empezar a ver qué insights, qué conclusiones ustedes pueden extraer que puedan servirle a estos agricultores. Y bueno, cuando estamos hablando de más de 140 decisiones al año, ¿cómo lo hacemos para que tengan que gastar menos insumos, produzcan más, un mejor uso de los recursos y eso reduzca en costos más bajos? Así que hay harta tarea.
Y eso se está mostrando. ¿Ah? Mira que ya está viejita este slide, pero desde el 2013, que partió este asunto del Operation Center, que es esta plataforma digital con una serie de APIs que permiten, con el permiso del dueño de los datos, que es el agricultor, a cualquier compañía conectarse, sacar los datos, procesarlos y volver con alguna recomendación, una decisión, una prescripción para mejorar la operación. Y eso, veamos, 13 al 18 son 5 años, en 5 años partimos de cero y hay más de 100 empresas conectadas. De todo tipo, startups, grandes compañías y también muchos consultores y también cada día más empresas de inteligencia artificial que ven, que pueden, ahí abajo, por ejemplo, Ag Analytics, y hay Drone Deploy. En el fondo, si tú tienes un negocio de drones, esta es el oro para poder saber dónde aplicarlo. Hoy una consulta. Sí, estoy viendo. Hola, adelante. Alex, soy Denis Parra, soy colega de Álvaro. Casi nunca me conecto a estas charlas, pero vi tu slide de presentación y ya me convenció al tiro. Yo soy del sur originalmente, de Valdivia, y si bien nunca tuve campo ni nada, yo siempre escuchaba a mis amigos hablar de los campos, de agronomía. Yo estudié en la Universidad Austral, allá es muy fuerte el tema de la producción de vacas, lecheras, etcétera. Una cosa que me llamó harto la atención es esto que estáis mostrando como un shift, perdón, bien importante de la máquina a los datos y a sacar insights de eso. Pero hice inmediatamente el paralelo con el tema de quién son esos datos. Me refiero a que, así como ahora ha habido un montón de legislación, ponte tú en Europa con GDPR, de que los datos son tuyos, tú si quieres puedes pedir que te los borren. Debería llegar el punto en que la compañía John Deere debería llegar y decirte, yo te doy estos tractores gratis porque resulta que yo voy a usar tus datos, o yo te voy a pagar por tus datos. O hay legislación en Estados Unidos. Excelente pregunta, Denis, te la voy a hacer bien cortita porque, para contarte un poco cuál es la posición de John Deere. Voy a cortar mi micrófono para que no responda. Claro, no hay problema. Y disclaimer, ¿eh? Yo ya no podría representar a la empresa, pero sí le puedo contar lo que la empresa hace. La empresa, desde el principio, los valores de la John Deere son integridad, compromiso, calidad e innovación. Y en el asunto de integridad está justamente reconocer quién es el dueño de este tipo de cosas. Así que en cualquier tipo de publicación o contrato, vas a ver que lo primero que se reconoce es que los datos son del agricultor. Lo que John Deere está haciendo es facilitar la agregación de esos datos, y si la compañía usa esos datos anonimizados para poder usarlos para la mejoría de los productos. Así que eso se hace, ¿eh? Y es parte de la licencia que el agricultor da, y hasta aquí no hemos tenido ningún problema. Ahora, lo que es disponibilizar esos datos para el uso con conocimiento de quién es ese dato, eso es algo que se hace y la plataforma está hecha justamente con todas las consideraciones de seguridad, confidencialidad, encrypt y todo eso, para que solamente con la autorización del productor esos datos sean disponibles para alguien más. Ahora, ¿va la John Deere a llegar a pagar por esos datos? No creo que lo vaya a hacer tan pronto, porque John Deere en este momento la compañía no está monetizando directamente, no está monetizando el uso de esos datos. La John Deere no te va a cobrar por pasarle los datos a alguien más. Ese es un tema comercial entre generalmente el productor, el concesionario y la empresa que va a usar los datos. Así que los datos continúan siendo del productor y hay un mecanismo para compartirlos de manera respetando esa propiedad intelectual. Así que por ahora la cosa está bien, pero sin duda, hasta mientras yo estuve en la John Deere, estábamos lidiando con varias consideraciones justamente por la legislación europea, porque muchos de estos datos recopilados para aprender, o sea, para entrenar estas redes neuronales, uno tiene que capturar cualquier cantidad de datos. Y estábamos con la preocupación de que muchos de ellos pudieran tener, por ejemplo, personas. Entonces ya era algo importantísimo tener una manera de cleanse, de limpiar los datos de manera que no vayamos a entrar en violación de ese tipo de consideraciones. Voy a aprovechar de responder la pregunta, also, Denis, si faltó algo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. No, súper bien
tengo aquí otras consideraciones, pero de repente si nos compartes tu correo electrónico te puedo escribir. Sí, por supuesto, eso va a estar ahí. Oye, lo otro que Julio Hurtado pregunta ahí, estas tecnologías son desarrolladas para soluciones en ámbitos específicos. Y oye, Julio, tienes toda la razón. Y yo voy a aprovechar de pasarles la pelota de vuelta a ustedes, porque la generalización del aprendizaje de una red neuronal para poder tener el mismo desempeño de discriminación entre plantas y malezas, por hoy día yo debo reconocer que las soluciones son sumamente estrechas o locales. En el fondo es la diferencia entre plantas de algodón con respecto a algunos tipos de maleza. Pero tú tomas eso y lo llevas a las tierras en Brasil, si lo entrenaste en Estados Unidos, ya te encuentras con colores de suelos distintos y una serie de cosas más. En otras palabras, todavía este tipo de soluciones son brittle, son muy quebradizas, en el sentido de que no son fácilmente generalizables a otros momentos. Ahora, hay gente que piensa que es cosa de seguir entrenando estas redes neuronales con más y más datos, porque en el fondo van a ir aprendiendo, pero todos nosotros sabemos que existe un cierto nivel de saturación y varios problemas que ocurren cuando uno sobreentrena redes neuronales. Así que la respuesta que para Julio es, en este momento son demasiado específicos y yo espero grandes desarrollos y avances para hacer que esas soluciones basadas en redes neuronales y otros sean un poco más generalizables de lo que son ahora. Oye, me gustaría empezar quedan 10 minutos. Rápido, entonces ya hablábamos, planificar trabajo, medición y control, análisis de decisión, es así como ayudamos. Y este video, que es para terminar, Álvaro me dijo que era muy gringo, pero bueno, no tengo otro en este momento, algún día filmaremos uno en Chile, ¿no? Pero justamente estamos hablando de Farm Forward. ¿Cómo va a venir la cosa más adelante? Así que este video va a mencionar varias cosas. Son 2 minutos, ¿eh? Así que, y después de eso... The front should pass by midday, based on drainage, and when the rain stops, we should be able to start spraying by end of day. Oops. Yeah. Drew on his way back? Bueno, vamos a dejarlo yo. He said he was checking on the boys. El otro tenía subtítulos, pero me imagino que todos ustedes estudiando inteligencia artificial en inglés no debe ser tan complicado. Message from Walker Keane, John Deere dealer. Hey Drew, updated and checked your combines remotely. All machines are optimized for harvest season. Message to Walker. That's great. Thanks. Send. Message sent. Mientras esperamos y vemos ahí como de un otro lado. Looking at it now. Dad's, worried. With the solutions I see here, he'll be better. How are the boys? They're working where we can't, and I'll be on pero it quería all responder la night. pregunta de They'll get it Felipe. done. Felipe habla acerca de cuál es la percepción del desarrollo de... Your machines are set for projected yield and moisture. In And we're also Chile. updating firmware on Harvester 3 tonight. That's great. Hey, let's take a look at fields 5 and 6 tomorrow. We may want to make some changes there. Yeah, sure thing. We'll check in tomorrow. Have a good one. Thanks. You too, buddy. Y aquí están los robots funcionando. Claro que estos no son reales, pero les aseguro que no están muy lejos para que los vayan a ver. Todo este tema de actualización de software en línea es como los teléfonos. Ahora a nosotros nos parece normal. Go to field 5 and aggregate all. Mark. Aggregate field 5. Recommendations. Phosphorus nitrogen application on sections 2, 8, and 27 with health predictions. Go with solution 2, field 5. Solution 2, field 5. They look great. Mm-hmm. With the weather, prices are up by 10 cents at the elevator. You want to sell? It's not bad. Yep.
Shall we? Let's do it. ¿Ves la parte de integración financiera en el mercado? Eso es otra cosa que está ocurriendo en el mundo del siglo. Antes el agricultor trabajaba solamente en su hacienda. Ahora el agricultor está cada día más conectado a los mercados. Ok, listo. Vamos a cerrar esta presentación. El tema de la robótica es una consecuencia de la digitalización. Mi experiencia, cuando uno trata de meter robots antes de digitalizar o antes de medir los procesos, se encuentra con que es como empujar tecnología sin tener digamos, el tiraje del negocio. Lo que uno quiere es que los financieros de una empresa, los gerentes, los directores, los presidentes, en vez de estar preguntándole a uno por qué quieres traer esta tecnología, le digan a uno y por qué no está aquí ya. ¿Ya? Así que eso, y estas son elecciones mías, tal vez un poco estrechas dentro de este tipo de negocios agrícolas, de construcción, de jardinería, en fin. Pero, de nuevo, la digitalización es inevitable. Eso está ocurriendo en la agricultura y en todas otras partes. Y a pesar de que John Deere y otras empresas trabajaban primero con fierro, ahora yo estoy convencido que es digital primero. Y lo otro está el tema de la experiencia de usuario y clientes que tienen que ser centrales. En el fondo, toda esta tecnología tiene que ser para que alguien tome una mejor decisión o haga mejor su trabajo. Y en vez de estar andando con esos tractores gigantescos que hacen lo mismo para una gran cantidad de plantas, estamos tratando cada planta en forma individual. Lo mismo está ocurriendo, que cada cliente quiere una gran capacidad de digamos, adaptar una solución, ¿ya? Y con respecto a la pregunta de Felipe, respecto a desarrollo del mercado chileno con respecto a afuera, yo estoy seguro, no solamente seguro, sino que estoy muy entusiasmado, porque con esto de la digitalización hay una especie de democratización del desarrollo tecnológico. Antes, si tú no tenías un gran laboratorio con, qué sé yo, la capacidad de desarrollar sensores o químicos o qué sé yo, en realidad uno no tenía la capacidad de desarrollar tecnología. Hoy día, la digitalización de las industrias está causando la democratización del desarrollo tecnológico. Y resulta que no hay ningún gringo, ningún europeo, ningún chino, ningún japonés que va a poder saber cómo adaptar un sistema inteligente para colaborar con un chileno. Eso lo vamos a saber hacer aquí. Entonces, todo lo que es algoritmos de inteligencia artificial, entendimiento del negocio, interfaces de usuario, etcétera, todo eso va a ser de un alto contenido de desarrollo local. Ya, dejémoslo hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alex, te pasaste. Muy motivante tu presentación en términos de la expectativa o de las cosas que se pueden lograr con lo que hacemos acá en el grupo. Muchachos, preguntas para Alex. Yo quiero hacer una pregunta. Primero, muchas gracias Alex por la presentación, súper buena. Yo soy Hans, soy también colega de Álvaro, ex alumno de Álvaro, de hecho. Te quería preguntar sobre el tema de las ciencias agrícolas y la tecnología. Yo soy mitad vacante del departamento de computación y mitad en transporte. Y me he dado cuenta que si queréis de verdad hacer un aporte profundo y fundamental, no puede ser un tipo que viene y trata de aplicar sus algoritmos externos a este nuevo dominio. Tenéis que entender profundamente la problemática. Sí. Y viendo esto acá, tú ves también esa necesidad de que, por ejemplo, las ciencias agrícolas en sus currículums incorporen cada vez más fuerte la tecnología, o tú crees que de manera que los que la desarrollen sean también personas con un amplio conocimiento de eso, o tú crees que es razonable pensar en que sean más profesionales del área de ciencias de la información los que pueden hacer el desarrollo tecnológico? Yo soy un fanático, perdón, aquí tú estás haciéndome una pregunta que va a transparentar un bias que yo tengo. Yo soy fanático, loco por la integración a través de multidisciplinaria. Esa es la manera de decirlo. Y resulta que yo no me imagino que alguien que tenga solamente un background de algoritmos vaya a poder tener esa intuición
para entender cómo los algoritmos de alguna manera se van a traducir en dinero o en un aporte, digamos, a un sistema productivo o a una mejor operación, ya sea de un almacén, de una bodega, de un problema médico. Yo creo que vas a tener gente que son expertos en la parte médica, gente que son expertos en la parte de algoritmos, pero por ahí entre medio va a haber que tener personas que en el fondo son capaces de navegar y traducir entre los dos mundos. Así que si yo estuviera interesado en este momento en hacer un aporte para el agro chileno, yo estaría pasando la mitad de mi tiempo en el Departamento de Agronomía de la Católica, que a todo esto no les queda muy lejos, ¿no? Ahí en San Joaquín. Porque yo también creo que los agrónomos tampoco van a tener mucha opción en el futuro, excepto trabajar con herramientas digitales. Perfecto. Yo creo que por ahí va mi pregunta finalmente. Eso de que no les va a quedar otra, ¿cierto? Yo también creo, exacto. Pero yo creo que va a ser transversal, o sea, todas las disciplinas van a tener que meterse de una u otra manera. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es como pensar que hoy día un ingeniero mecánico no va a usar un CAD. Claro. No es exactamente buena la analogía, pero la analítica, los algoritmos, la inteligencia artificial, las herramientas, van a empezar a ser herramientas. Es como hoy día mis chicos ya no utilizan mucha cálculo a mano, todo calculadora. Y en el fondo ellos están dedicados a hacer un paso más adelante. Lo mismo le va a pasar a mucha gente en diferentes industrias. Súper. Gracias, Alex. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Yo también tengo una pregunta, Alex. Perdón. Dale. Sí, adelante. No, dale tú, Alan, mejor. No, yo soy el anfitrión. No, Alan, yo ya lo escuché. Yo quiero escuchar a Verónica. Bueno, yo la verdad es que no tengo nada que ver, soy psicóloga. Uy, pero fantástico. No, excelente. No sé si es fantástico, pero te quería preguntar, no, me da curiosidad nomás, que no sé si tiene que ver con sus algoritmos y cosas, pero en el fondo me interesa saber si están haciendo algo como para incorporar variables sobre el calentamiento global, si se puede aprender, por ejemplo, a ver mínimos cambios en el suelo, como para salir arrancando al sur, por ejemplo, en Chile, así empezar a cambiar la zona geográfica donde estáis plantando cuestiones que ya no cunden, digamos, empezar a plantar cactus, no sé. Entonces eso se está incorporando, ¿no? Se ha usado... Porque son datos que cambian muy lento, ¿no? También es complicado. Mira, sí. Excelente pregunta. Yo no creo que nosotros tengamos una densidad de datos como la que tenemos hoy que sea tan antigua como para poder establecer ciertos patrones de variabilidad, Verónica. Creo que sería presuntuoso decir que en este momento nosotros podríamos tener un mapa con este asunto de planta por planta o qué sé yo, por cada uno de los 10 centímetros de terreno con ese tipo de resolución. Eso es muy nuevo, es sumamente nuevo. Y con seguridad no es más antiguo que 30 años porque antes de eso no había GPS. Pero esta idea de Precision Ag, de agricultura de precisión, es algo relativamente, vamos a hablar de 5 o 10 años a lo máximo, y 5 o 10 años en el periodo de variación climática es nada, ya, es muy poco. No, claro. Ahora, lo que tú estás diciendo sí se está notando, pero no se está todo notando por los datos. Se está notando porque cada día más hay mucha más visibilidad de los promedios de variación climática, y por eso que tú estás viendo que, por ejemplo, en toda la zona de Valdivia y otras, y un poco más al norte, hay todo lo que es ganadería, no todo, pero mucha ganadería se está yendo hacia el sur, y además de eso está ocurriendo lo siguiente, que tenemos muchos más plantaciones de cultivos de alto valor, almendras, ciruelas, guindas, perdón, y otros que están empezando a ocupar esos terrenos porque está muy bueno el negocio. Pero yo no sé si solamente son variaciones climáticas, así como también económicas, que los mercados están pidiendo ese tipo de productos. Pero estaba pensando, por ejemplo, que quizás podéis cachar por la frecuencia de regadío, que a lo mejor ha ido cambiando y eso es más rápido que ir viendo la temperatura, pero una de las cosas es que quizás ahora necesitáis más agua para regar las mismas plantas que la que necesitabais antes. ¿O no? ¿Todavía no se ve eso? Sí, no. Acuérdate que cada día más todo lo que es regadío de precisión. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos instalando un pivote de regadío en la Patagonia, cosa que a nadie se le habría ocurrido 20 años atrás poner una cosa así. Pero en el fondo, de nuevo, estamos hablando de procesos, ¿no es cierto? El proceso de crecimiento de vida, estoy hablando de la agricultura, cada día uno lo quiere controlar un poco más, y tener la disponibilidad de agua precisa es importante para
para la predecibilidad de la producción de comida para poder mantener una cantidad X de vacas. Este asunto de la vida es una cuestión linda y compleja. Gracias. Encantado. Gracias por tu pregunta, Verónica. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tenía una pregunta. Tengo unas... Hola, muchas gracias por la presentación, Alex. Muy interesante. Mi duda es que yo tengo un estereotipo que puede ser completamente erróneo sobre granjeros, sobre todo americanos, que deben tener alguna dificultad con adaptarse a tecnologías nuevas, que prefieren dedicarse a más lo típico y tienen son algo escépticos a tecnologías como esta. Entonces no sé si tienen como técnicas para adaptabilidad o simplemente esperan que algún momento cosechas más eficientes por mano invisible sean no una opción, sino que necesarias, o cómo se consigue que la gente adopte estas tecnologías. Sacas un suspiro ahí. Bueno, en todo caso, es una excelente pregunta. La verdad que tú tienes toda la razón. Hay un gran escepticismo, sobre todo que muchos... Y perdón, y esto no solamente va para aquellos que son en Estados Unidos. Te vas a encontrar con muchos chilenos que piensan de la misma manera. Resulta lo siguiente. Están ocurriendo dos cosas. Uno, que la aceleración de la adopción tecnológica está siendo tan rápida en todo el resto del entorno de cada uno de nosotros, con respecto a nuestros teléfonos celulares, estos Zoom, esta comunicación, los autos cada día con más características de automatización, que en el fondo eso ha hecho que las personas que antes eran mucho más, digamos, más preocupadas, con menos tolerancia, están pidiendo más tecnología. Pero hay una cosa muy bonita, esa cosa muy bonita se llama el cambio generacional. Las nuevas generaciones, la Y, la Z, ya le perdí la cuenta, están viniendo con una capacidad de aceptación de tecnología tan rápida, que ahora está ocurriendo que en vez de los papás, digamos, oponerse o tener que pedirle a los hijos que se vuelvan al campo, ahora los hijos están volviendo al campo y están volviendo con mucha tecnología. Entonces yo creo que esos dos fenómenos van a hacer que haya una adopción significativamente más rápida. Pero por otro lado, yo creo que lo más importante también es mostrar y trabajar mucho en que las aplicaciones de tecnología sean sumamente con los pies en la tierra, muy prácticas, con resultados súper fáciles de evaluar. Y eso a veces nos cuesta, porque a nosotros nos gusta hacer las cosas muy lindas, y uno ve el poder de los algoritmos, y a veces se encanta con cosas más sofisticadas. Y yo creo que el secreto también, por nuestro lado, por el lado de la gente que nos dedicamos a desarrollar tecnología, es asegurarnos de que tengamos un buen amigo de marketing, y un buen tipo de finanzas, y también un buen amigo agrónomo, que entre los cuatro podamos decidir cuál es el producto apropiado. Ahí está el secreto. Muchas gracias. Encantado. Alex, a mí me gustó algún comentario que hiciste ahí, ¿no? De que muchas veces traspasar aplicaciones de autonomía de vehículos al ámbito de la agricultura no era tan trivial, ¿no? Y estoy súper de acuerdo. De hecho, a mí me pasó, en algún momento pensé en dedicarme cosas a la agricultura, pero los terrenos ya no son planos. Hay no es tarde, tomar cosas y todo, y me parece que hay hartos desafíos también mecánicos, lo cual te complica un poco. Pero otra cosa que creo que es característica del ámbito de la agricultura es que son en general terrenos extensos, ¿no? Es distinto a la industria o la fábrica, donde tú tienes todo más concentrado por un problema de espacio, ¿no? Ya es como, por el contrario, el terreno amplio. Y en ese caso, una de las cosas que uno pensaría es de que hoy día, en los últimos años, ha surgido toda la tecnología de drones, ¿no? Que permiten de alguna forma hacerle quita este problema de que el terreno sea complicado y que de repente tengo que tener cuidado de no pisar mis propios cultivos. Y sobre todo lo que hablas tú de toma de datos. Entonces, yo veo como que en Chile, ¿no? Eso puede tener, en términos de emprendimiento, buena, o no sé, ¿cuál es tu visión de eso? Mira, o sea, primero, sí, por supuesto. De hecho, ya hay compañías que están empezando a colocar servicios de drones para hacer mapeamiento de construcción, de minerales. Allá en Brasil ya tenemos la aplicación de drones para mapeamiento de la calidad de un plantío
también es algo práctico, en la estimación volumétrica. Y yo creo que en Chile todavía, debido a que los cultivos van a ser cada día de mayor valor, incluyendo, qué sé yo, todas las parras para vinos y otras, yo estoy seguro que el negocio de captura de datos va a ser muy importante. Pero de nuevo, hay que tener cuidado porque si uno captura datos sin tener claridad en cuáles van a ser los algoritmos que van a transformar esos datos en información útil, uno también se puede encontrar con gran cantidad de terabytes o petabytes de datos que no sirven mucho. Así que esa parte es importante. Sí, es fundamental. Dime. No digo que es fundamental llevar también los datos a medida, el accionamiento de esos datos, es una patita que a veces se nos olvida. Y es muy fundamental porque el empujón que va a hacer de que alguien tome la decisión de usar o no usar la tecnología. Exactamente. Oye, hay un compañero nuestro, Álvaro, que yo no sé si ya lo has invitado, pero estoy pensando en Pablo Segers. Pablo, Pablo ha venido alguna vez, sí, ha venido. Yo tengo tenido contacto en distintas cosas con él. Me he encontrado, él lo invitaba a comisiones de tesis de alumnos. Ha participado ahí en algunas comisiones. Pablo ahí con sus aplicaciones de uso de visión de computadores para detectar la calidad de la fruta. Ahí estamos hablando de que justamente una industria, la parte de la industria alimenticia, o sea, una vez que la fruta se cosechó, o cualquier cosa se cosechó, sea un salmón, fruta, lo que sea, todo lo que viene después, sobre todo hoy día con el contagio de virus, es un área que está, pero madurísima, hasta que se cae, es como la sandía hasta que se parte ahí, para aplicaciones de inteligencia artificial. Ahí ya, yo creo que Pablo ahí podría tener bastante que aportar. Es uno de los que se me ocurre de alguien para responder tu pregunta. Súper. ¿Alguna otra consulta para Alex? ¿Alex? Sí. Sebastián por acá. Mi pregunta es quizá un poco más alejada y es por si sabes algo, pero ¿cuál es tu opinión o la de John Deere sobre los tipos de cultivo indoor, estilo bodegas grandes que incluso están dentro de una ciudad? Sí, pues, ¿no? Yo sé bastante, incluso hace poco casi me decido invertir en uno de los criaderos verticales más avanzados que está saliendo acá en Pittsburgh, un startup. Oye, primero yo encuentro que es algo fantástico. John Deere también está prestando atención a eso y hay mucha gente que le está prestando atención, pero yo creo que es importante distinguir lo que es la producción de alimento masivo. Estoy pensando, Brasil exporta más de 100 millones de toneladas de soya, que van a alimentar no sé cuántos chanchos en la China para alimentar no sé cuántos millones de chinos. Y eso es muy distinto a la aparición y la tendencia al crecimiento de una cocina, perdón que me meta en el área de la cocina, que también es algo que me interesa muchísimo, porque es ahí donde se consume todo esto que estamos produciendo. Donde hay cada día mercados nichos que están pidiendo comidas veganas, comidas sin gluten, comidas de esto, orgánicas y todo lo que tú quieras. Y también hay un llamado a esto locally produced, ¿no es cierto? Pero yo creo que son dos mundos que ni siquiera se compiten entre sí. Yo no creo que la John Deere vaya a perder un centavo del valor de la acción porque le va a ir bien a los que están haciendo creación de producción de hortalizas dentro de las ciudades, en absoluto, porque son producciones con volúmenes tremendamente diferentes y con mercados muy diferentes. Así que yo creo que hay varias décadas por delante sin que haya una intersección significativa entre esos dos mundos. ¿Te respondí la pregunta? A lo mejor te malinterpreté, Sebastián. No, perfecto, muchas gracias. Si tienes algún dinerito, te puedo presentar a alguna gente acá en Pittsburgh que está creando ahí unas fábricas súper automatizadas de producción de hortalizas. ¿Más preguntas? Yo quería, no sé, entre pregunta y comentario, pero me gustó, me encontré interesante lo que hablaste al final, Alex, en lo cual dijiste de que iba a haber espacio para, de alguna forma, desarrollar tecnología más cercana, más local, ¿no? Lo que hablaste un poco de que cuando se desarrollen estos sistemas, alguien no va a tener la posibilidad quizás de atender tan de cerca las necesidades particulares que podrían tener acá en Chile, y ahí hay espacio. Eso no ha sido lo que históricamente ha pasado, ¿ya?
históricamente pasado es que probablemente hemos tenido que adaptarnos nomás a los productores, a las tecnologías y un poco adaptando a cómo se hacen en otros países para poder utilizarlas, ¿no? Y no sé, mi impresión es de que una de ellas ha sido porque los productores nacionales no han tenido esos partners tecnológicos locales. Y de alguna forma IALAP, su objetivo es de que colaboremos en eso, en que cuando se necesite hacer esa tecnología que quizás tenga requerimientos más particulares a las necesidades de nuestro país, la gente acá tenga sus partners tecnológicos a los cuales les puedan preguntar y no tengan que solamente tener la única opción de decir, bueno, es lo que me llega allá y no tengo otra opción, ¿no? No sé, un poco si tú nos puedes comentar acerca de eso. ¿Cuál es tu visión? Yo pienso que una perspectiva y quizás un poco también un llamado. Claro, empresas como la John Deere se dedican a lo que es una producción en gran escala que le permite pagar sus costos, digamos, por los activos que son las fábricas y una cantidad de otras de inversiones. Pero resulta que como el valor de las máquinas va a estar cada día más dado por la parte digital, por la controlabilidad, por la digitalización, por una buena interfaz de usuario, entonces volvemos de nuevo a esa tendencia de democratización del desarrollo tecnológico. Y yo creo que cada día más nos vamos a encontrar que las empresas van a tener máquinas que son altamente controlables, con muchos actuadores, muy bien conectadas a algún tipo de nube, y vamos a necesitar cada día más algoritmos que estén adaptados específicamente para un cultivo, para un tipo de negocio y ese tipo de cosas. Por eso que yo estoy súper optimista en cuanto a eso, Álvaro. De nuevo, creo que estamos entrando en una época, en un periodo de democratización del desarrollo tecnológico gracias a las plataformas digitales que permiten que nos metamos en estas nubes, usemos esos datos y podamos enviarle comandos a estas máquinas altamente automatizadas. Y estamos todavía hablando de tractores y cuestiones así. Cuando empecemos a ver estos robots utilitarios más chiquititos que son capaces de meterse en cualquier cultivo con mucha más versatilidad, ahí vamos a tener una nueva fase de explosión de desarrollo tecnológico. Estupendo, me concuerdo. Qué bueno tu visión, me gusta. Alain. Sí, estamos un poco pasados de la hora. Sí, bueno, hicimos una excepción. En general yo soy bastante riguroso, pero bueno, Alex, hay que hacer una excepción. Sí. No, encantado. Oye, Álvaro, para que no se sientan... Yo soy súper paco con la hora, entonces cerrémosla aquí y más adelante avísame un poco y podemos conversar de nuevo. Pues. No, sí, Allen le dije un poco para que cierre el host aquí de las reuniones. Ya, pues, entonces, dado quiero darles las gracias. Ustedes tienen todos mis contactos ahí, Alan los tiene, así que feliz de contáctenme en LinkedIn, mantengámonos ahí como red. Y de nuevo, creo que tienen todos ustedes que están metidos en esta área un futuro súper auspicioso. Espero poder trabajar con ustedes luego. Muchas, bueno, acá tienes tu socio. Gracias, Alex. Bueno, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.